Vayan tomando asiento, por favor, señorías. Se abre la sesión de la Comisión Especial para la Infancia y la Adolescencia de la fecha de 13 de julio de 2022, siendo las 11:38. En el orden del día, como asunto único, la comparecencia en comisión de don Francisco Martínez Peñaranda, presidente de la Asociación Libertas. En nombre de esta comisión le damos la bienvenida y comenzamos con el asunto único del orden del día, intervención de don Francisco Martínez Peñaranda, por un tiempo máximo de 20 minutos. Suya es la palabra. ¿Se oye? Bien. En primer lugar, quisiera agradecer esta invitación y la oportunidad de comparecer en este foro político y poder expresarme en libertad. Alguien que aprecia nuestra causa de defensa de la infancia, al enterarse de esta comparecencia, me aconsejó o me sugirió que viniera en una actitud amable y en ningún caso de reproche. Por supuesto, aquí estoy agradecido de esta invitación y en una actitud amable en las formas, lo que no tiene que implicar amable en el fondo. De modo que corro el riesgo de aparecer ante ustedes como alguien incómodo. Les ruego, no obstante, que a cambio de esa posible incomodidad pongan en valor como positivo la franqueza con la que me dispongo a hablarles y la sinceridad que traigo conmigo, que es el sentir de mucha gente, de muchísima gente, de muchísimas familias, no les quepa ninguna duda. En la Asociación Libertas a la que represento y que representa a miles de familias, tenemos la clara conciencia de que esta Asamblea Legislativa de la región de Murcia, en referencia a la infancia, lleva varios años haciendo el mal, y especialmente en esta última década, como digo y repito, haciendo el mal. Y me dispongo, sin pretender ofender a nadie, a traer a esta sala y con esta comparecencia los argumentos que acreditan mis palabras. Decía François Mitterrand, para hacer la revolución ya no hace falta asaltar el Palacio de Invierno, basta con asaltar la escuela. Los aparatos ideológicos del Estado son diversos, pero el más importante con diferencia es sin duda la escuela. Disculpe un momento, ¿sí? Por la frase que ha dicho antes, le ruego por favor que por respeto a esta asamblea y por respeto a los grupos parlamentarios se dirija siempre con respeto. Muchas gracias. Pues, muy bien. Los aparatos ideológicos del Estado son diversos, pero el más importante con diferencia es sin duda la escuela. Así lo han entendido siempre los aspirantes a controlar a la población y a perpetuarse en el poder. A través del sistema educativo se va amoldando y acondicionando el pensamiento del sujeto del niño hacia la reproducción del sistema social que se pretende imponer. Por tanto, el sistema educativo es un agente represivo necesario para ejercer la presión sobre el individuo de manera vertical. Los niños son una hoja en blanco donde se puede escribir lo que se quiera. La ingeniería social siempre trabaja mejor sobre la segunda generación. La primera generación es resistente, se la controla con la propaganda y con la amenaza. Pero la segunda generación no se atreve a cuestionar ninguna ideología, en primer lugar porque no tiene capacidad para ello, y en segundo lugar porque el Estado se ha ocupado de adornarla de prestigio a través de la educación. Y en referencia a los opositores a cualquier implantación ideológica, hay una razón puramente pragmática para que esta implantación avance, ya que todo el que quiera tener un papel en el mundo tiene que someterse a la ideología dominante. Esto ha sucedido así en todos los tiempos y en todos los regímenes, también en los democráticos. Lo que coloquialmente se llama lo políticamente correcto. Si alguien se opone, será destruido. Como se dice coloquialmente en términos periodísticos, el que se mueve no sale en la foto, o no sale en las siguientes listas.
De tal modo que la inmensa mayoría de los actores relevantes en la sociedad terminará por aceptar las consignas que le marquen y las dará por buenas. Para el ideólogo totalitario, los hijos son del Estado, que es el que de alguna manera cede a los padres cierta autoridad temporal sobre la prole para la crianza, pero con condiciones. Pongamos algunos ejemplos. En la Unión Soviética, la mentira, el adoctrinamiento y la delación se mantuvo en los colegios hasta el final del comunismo, con la llegada de la perestroika. Igualmente, los nazis aplicaron el mismo sistema de adoctrinamiento. La frase acuñada por el propio Hitler fue: «Tu hijo ahora ya nos pertenece». Esta frase de, abro comillas, «no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres», cierro comillas, no la ha inventado la señora Isabel Celaá, sino que tiene un autor que ya la patentó, Adolfo Hitler. Y de todos es conocido el lavado de cerebro colectivo que se realizó en torno a la ideología que sustentaba el nazismo: raza superior aria, raza germánica llamada a dominar el mundo, etc. Millones de niños y jóvenes fueron alimentados con estas consignas durante años. En la Cuba de Castro, los niños se les adoctrinaba y se les adoctrina para que delataran a los padres, aquellos que en casa les enseñaban a rezar o les hablaban de Dios. En la escuela repetían el grito: «Yo cuando sea grande seré como el Che». En Venezuela, las leyes de educación del régimen bolivariano de Chávez dan facultades al Estado para adoctrinar a los niños y para retirar la patria potestad a los padres si se oponen. Ley promulgada en Venezuela en 2007. Todo menor de edad permanecerá al cuidado de sus padres hasta tanto no cumpla la edad de 3 años, pasados los cuales deberá ser confiado para su educación física y mental, así como para capacidad cívica a la organización de círculos infantiles. En definitiva, los niños les pertenecen. La rueda de la noria vuelve una y otra vez a girar. Los niños, siempre los niños, son el bocado exquisito y predilecto del manual del ideólogo totalitario, y la familia, una y otra vez, es el baluarte donde reside y resiste la libertad. La familia es, por tanto, el enemigo a batir. En los sistemas políticos democráticos estas imposiciones no son tan sencillas de llevar a cabo, pero resulta que los teólogos de la ideología de género no son, por así decirlo, unos paletos, ni unos ignorantes, indocumentados, sino que saben muy bien lo que se hace, y no se les puede subestimar en absoluto. Sería una gravísima imprudencia. Las metodologías que usan son enormemente sofisticadas, métodos pedagógicos sobre la construcción del yo e interrelatos que van creando para que los niños y jóvenes adolescentes vayan de la mano según les van marcando su agenda educativa. Por supuesto, todo esto está revestido de democracia, respeto a la diversidad, tolerancia, pero todas las políticas de igualdad no tienen nada que ver con la igualdad. Son ni más ni menos que políticas de invasión en la esfera privada, de la suplantación del papel de los padres y de intromisión en la familia para socavar su autoridad y fabricar individuos solitarios y dependientes del papá Estado, fácilmente manipulables. Lo triste es que algunos padres siguen creyendo en el sistema educativo y en sus gobernantes, mientras pervierten y les lavan el cerebro en el colegio a sus hijos. Pero antes de seguir avanzando, me gustaría puntualizar algunas ideas que quizá no estén suficientemente claras para alguien de esta sala, sin ánimo de ofender a nadie, siempre. Es una opinión. Puede que alguien piense que la gestión de lo público le da derecho a saltarse los derechos fundamentales más elementales, y no es así. Veamos. En España, los padres son los únicos titulares de la patria potestad, y a ella están sometidos los hijos menores de edad no emancipados. El Estado no es titular de derecho a la educación de los hijos. Este es un derecho y un deber de los padres, y solo una sentencia judicial dictada por causa criminal, o en casos muy concretos y singulares de divorcio, puede privarle a los padres de este derecho. El Estado interviene, por lo tanto, en la educación de los menores como apoyo a los padres, y en todo caso puede actuar como exigencia a los mismos para que cumplan con su obligación y responsabilidad en el caso de que se observara negligencia o dejación, según se deriva del artículo 18.2 de la Convención de los Derechos
de las Naciones Unidas en lo referente a los derechos del niño. Ahora bien, en materia moral y religiosa es a los padres en exclusiva, repito, en exclusiva, a los que les corresponde educar a sus hijos según sus propias convicciones. Y atañe a los poderes públicos la absoluta neutralidad, repito, neutralidad en esta materia, promoviendo las condiciones necesarias para que esta libertad sea efectiva y removiendo los obstáculos necesarios que impidan esta libertad en plenitud. Tal como hemos referido anteriormente, las mal llamadas leyes de igualdad aprobadas en esta Asamblea, por tanto, vulneran el principio de objetividad e imparcialidad de la Administración Pública, artículo 103 de la Constitución Española y artículo 3.1 de la Ley 40/2015. Señor Francisco Martínez, le vuelvo a repetir. Por favor, cuando se refiera a esta asamblea, le voy a pedir, y creo que soy muy clara y espero no volver a repetirle, con absoluto respeto a esta casa y a la legalidad. Yo creo que no estoy ofendiendo a nadie, estoy haciendo referencia a la ley. Le repito, muchas gracias. Intente, cuando se refiera a esta casa, a la asamblea regional, pues abstenerse de hacer cualquier tipo de valoración si se refiere a esta Cámara en esos términos. Muchas gracias. Bien, como digo, la administración pública, el régimen jurídico del sector público, porque no sirven con objetividad los intereses generales, ni con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho, sino que estas leyes adoptan e imponen una ideología en todos los ámbitos de la sociedad, sirviendo al sistema educativo y, en definitiva, la escuela. Sirviendo el sistema educativo y, en definitiva, la escuela como correa de transmisión de esta visión parcial y discutible de estilos de vida que valoran como positivos y, sobre todo, lo más grave, de una visión antropológica absolutamente cuestionable. Además, esta educación moral de los hijos es un derecho de los padres que se reconocen explícitamente en el artículo 27.3 de nuestra Carta Magna, en el artículo 14.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, y España está obligada a cumplirlos, así como el artículo 18.4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, según se deriva de esta breve exposición, el ideólogo no lo tiene muy fácil aparentemente si pretende respetar el marco jurídico existente, de modo y manera que el despliegue de imaginación, medios económicos y propagandísticos que tiene que emplear en consecuencia para salirse con la suya debe ser descomunal, para conseguir burlar la ley y el derecho y conseguir sus pretendidos objetivos. Y como estas leyes de altísimo rango no se pueden cambiar de la noche a la mañana, la labor de cirugía social empieza por estratos más bajos, leyes locales, leyes regionales, leyes digamos, de estratos más bajos. Aunque entran en contradicción con las mencionadas anteriormente de rango superior, no son fácilmente impugnables, simple y curiosamente, porque nadie se toma la molestia de pelear contra el Estado, ya que es tedioso y costoso, y necesita organización y, sobre todo, tiempo y dinero. Por otra parte, las leyes que se aprueban una tras otra de rango inferior tienen también una función pedagógica en la conciencia colectiva, porque el razonamiento de la gente sencilla y no mal pensada es por principio y por lógica que si algo es legal es o debe ser bueno, sin más argumento. Y así es como a través de las leyes se va haciendo también pedagogía para esta cirugía social, para toda la sociedad en general y para los jóvenes y niños y estudiantes en particular. Se hace diseñando los planes de estudio, un desarrollo curricular que poco a poco va introduciendo una teoría sobre la ética para la formación de la conciencia moral y la visión antropológica de los escolares. Esta es una ideología sobre lo íntimo, sobre lo privado. En definitiva, el Estado, a través de su herramienta adoctrinadora, la escuela, es ahora el verdadero padre de las criaturas. Cuestiona a los padres en temas muy graves, tales como la moral, los aspectos de la visión de la sexualidad, etc. Uno de los dogmas nucleares de esta ideología es que la biología es algo anecdótico, algo superable por la ciencia. Lo importante es el sentimiento. Pero resulta que la naturaleza es tozuda y la ciencia contradice constantemente esta afirmación. A los niños se les engaña de forma descarada, se les miente en lo referente a lo que dice la ciencia al respecto de nuestra biología. Así es como se va introduciendo en la idea de que lo importante es nuestra voluntad,
Esto es ni más ni menos que un lavado de cerebro en estado puro. Y así es como se plantea la transexualidad, con la promoción directa de la confusión de género, la manipulación del ser humano negando su naturaleza. De modo que se invita a los niños a elegir. Bien. Esta manipulación se repite y machaca una y otra vez desde pequeñines, desde edades muy tempranas. Los padres son el enemigo a batir. Si se oponen a esto, serán considerados por ley maltratadores que impiden al niño desarrollar su identidad de género. En tal caso, se pondrá en marcha el protocolo de maltrato infantil, donde los padres son el problema, son los que dañan al niño y no le dejan ser lo que él libremente decide ser. En otras palabras, por una parte se manipula a los niños y por otra se aprueba una ley coactiva para que nadie impida que esto se implante. Y yo me pregunto si comprendemos bien lo que esta cirugía social puede traer consigo. Desde mi punto de vista y a la vista de los resultados, es un totalitarismo progresivo y aparentemente amable, pero en cuanto a efectos devastadores es algo sin precedentes. El Estado interviene y progresivamente va desplazando a la familia y encauza el destino de los niños al margen de los padres. Así de simple. Por supuesto, actúan respaldados por una ley que previamente se ha aprobado y que impide la injerencia de los padres, como ya hemos visto. Le roban la infancia, el niño nace inocente y todo lo que se le suponga un misterio por descubrir le engancha. En este momento la infancia se ha recortado en nuestras sociedades occidentales entre 3 y 4 años, como mínimo. Por último, no quisiera terminar esta exposición y que pudiera interpretarse en un tono de constante reproche en mis palabras. Pero nuestra misión como sociedad y sobre todo como padres es desenmascarar e identificar este mal. Este es un mal que para algunos es fácilmente reconocible, aunque reconozco que no para otros, no lo es tanto. Cuando se hace daño a un niño es muy difícil es muy difícil reparar lo que se coloca en el corazón de un niño, y por tanto les ruego reflexionen y corrijan esta deriva. Busquen el asesoramiento adecuado. Con estas leyes mal llamadas de igualdad están socavando la convivencia en la sociedad, son la demolición de la familia y lo más grave, son un ataque a la misma naturaleza del ser humano. Nuestra reivindicación como padres es absolutamente legítima y lo que hacemos es un esfuerzo por nuestra parte en la búsqueda del bien y la verdad. Por lo tanto, les ruego que rectifiquen. ¿Hay esperanza? Yo creo que sí. ¿Me queda mucho tiempo? Me quedan 4 minutos. Bien. Hay esperanza, yo creo que sí, pero también pienso que nos encontramos a medio camino entre la tragedia y el drama épico. El motivo para la esperanza es cierto, pero está en nuestras manos lo uno y lo otro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Turno general de intervenciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Hernández, por un tiempo máximo de 10 minutos. Quisiera comentarle algo a la presidencia, como todavía me quedaban 3 minutos. Solamente decirle que su llamada de atención la veo injusta porque lo único que hago es opinar. Lo único que hago... Suya es la palabra, señora Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Martínez Peñaranda, pensaba darle las gracias por su comparecencia y además agradecerle su sinceridad, pero sinceramente me cuesta mucho hacerlo, tanto por el tono que ha utilizado en su intervención como por el fondo de lo que ha explicado. Ha empezado usted diciendo que esta asamblea ha estado haciendo el mal al menos durante los últimos 10 años. Y con esa declaración ha faltado usted el respeto no solo a esta institución, sino a muchas personas que han trabajado y que trabajamos aquí y también a las que representamos. Entonces, esa declaración que usted hoy ha hecho aquí, en el seno de una comisión para la infancia y la adolescencia, consideramos desde nuestro grupo que es del todo menos respetable y tolerable. Y de verdad quiero agradecer a la presidenta de la comisión su tono y el que le haya interpelado en 2 ocasiones para que eso no se volviese a repetir. Y dicho esto,
Según la propia página web de la Asociación Libertas que usted preside, esta nació de forma espontánea como una plataforma de la sociedad civil que surgió ante la progresiva implantación de las mal llamadas leyes de igualdad, que según también lo que dice esa web, constituyen de modo fragante un asalto a los derechos fundamentales, a las leyes de rango superior, a la Constitución española y a los derechos humanos, que según ustedes son vulnerados de forma sistemática basándose en la ideología de género, que también sostienen ustedes es un cuerpo doctrinal que parte de premisas falsas sin demostrar, que contradicen a la ciencia y que se pretenden imponer a la población de modo obligatorio. E imagino, cuando dicen pretenden imponer, que se refieren ustedes al Gobierno de España, a los partidos de izquierdas, a los colectivos feministas, a los LGTBI, a esta asamblea incluso, como ha dicho esta mañana, o a cualquiera que defienda unas ideas mucho más plurales o simplemente contrarias o distintas a las que ustedes defienden. Así que, según siempre, lo que ustedes explican en esa web que le digo, su labor desde esta asociación y hoy con su intervención en esta comisión creo que ha quedado lo suficientemente claro, es la defensa de las libertades en contra de cualquier imposición de carácter ideológico. Señor Peñaranda, lo que ustedes llaman ideología de género, para mí y para el partido que represento, que es el socialista, no es más que la defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la defensa de la libertad para que cada persona sea lo que quiera, lo que sienta y lo que es, y para que cada cual ame a quien le dé la gana y forme la familia que quiera y elija en total libertad. Todas ellas, para nosotros, iguales de respetables. Eso que ustedes llaman ideología de género, para nosotros se llama defender los derechos y la libertad de todos y todas, sin excluir absolutamente a nadie, que considero que es lo que hacen ustedes. Ustedes defienden la familia desde una única perspectiva de la antropología cristiana y resaltan la importancia en el plano social y jurídico de la familia natural, fundamentada sobre el matrimonio de un hombre y una mujer, exclusivamente de esa manera. Por lo tanto, son ustedes los que sesgan ideológicamente y no el resto. Ustedes están en contra de que el sistema sanitario público preste atención psicológica y clínica a las personas transgénero, tanto a menores de edad como a adultos. Yo, bueno, así más o menos lo ha explicado en su intervención. Están ustedes especialmente preocupados por ese hecho. También están en contra de que se eduque a los menores en el respeto a la igualdad y a la diversidad de género en sus centros educativos. Dicho de otra manera, están a favor del famoso PIN parental que defiende Vox, partido que pues tiene unas ideas bastante similares, por ello se entiende que fuese el señor Carrera el que lo invitase a esta comisión. Conociendo, por tanto, todo lo que ustedes niegan o a lo que se oponen, por ejemplo, niegan las cifras y la existencia de la violencia de género, están en contra del matrimonio igualitario, del aborto, de las familias plurales o hasta del uso de las mascarillas o la vacunación para protegernos de la COVID. Me es muy difícil esta mañana entender cómo en pleno siglo XXI y estando en el seno de una comisión que se supone que se ha creado para defender a la infancia y a la adolescencia, escuchamos aún discursos que excluyen de esa defensa por completo a niños, niñas y jóvenes de las familias que ustedes llaman, como no, naturales, me duele hasta decirlo, que excluyen a los menores trans, que excluye a las menores víctimas de la violencia machista o de género, que excluye, cuando excluir no debería ser nunca el cometido de esta Asamblea Regional. He leído unas declaraciones suyas al Diario de la Opinión en las que declaraba que cada uno debe elegir su camino para hallar la felicidad y que cada uno debe vivir como le parezca óptimo y conveniente. Y debo decirle, cuando leí esto dije, pues no puedo estar más de acuerdo con este hombre, pero es que no entiendo cómo se puede realizar tal afirmación mientras no se respeta que cada uno se case con quien le dé la gana, como le he dicho hace un rato, y forme la familia que quiera, y que esa unión sea llamada también familia y que sea tan respetable como la de cualquiera. Hablan ustedes de libertad, pero solo respetan la suya. Hablan ustedes también y de forma muy despectiva del feminismo, obviando que su definición no es más que la defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Menosprecian a las feministas y a sus logros que gracias al feminismo se han conseguido a lo largo de los años para esta sociedad. Hablan en su web de la discriminación del varón y permítanme que como mujer al menos, y tengo pocas ganas de reírme, sonría ante tal afirmación. Hablan en su web de embrismo y del lobby LGTBI, términos para mí muy despectivos y hasta deberían de ser antidemocráticos. Están en contra del aborto, de la eutanasia, de lo que para nosotros son derechos que nos costó muchísimo conseguir y que ahora vemos que pretenden seguir quitándonos, robándonos. Hablan de denuncias falsas también en su web por la violencia de género, pero sin embargo no hablan en ningún caso ni nombran a las 1.154 víctimas mortales por esta lacra desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, y tampoco de los niños y niñas víctimas
de ella. Hablan de que el feminismo impone la masculinización de las mujeres y desprecia nuestros deseos y capacidades, los nuestros, los de las mujeres. Poco parece que nos conozcan. Y permítame que vuelva a sonreír. Y claro, yo leo todo esto y lo escucho esta mañana y me surgen un montón de preguntas. Me pregunto si acaso no han pensado ustedes que el mayor desprecio para una mujer es el de verse sometida por su pareja o su expareja, el de tener que ser menos por cuestión de su sexo, el de sufrir agresiones, el de que nos maten o nos violen solo por ser mujeres, el de que siga existiendo la brecha de género o que vayamos a una fiesta como ahora está pasando en los Sanfermines y seamos agredidas mediante sumisión química. También mujeres muy jóvenes, mujeres menores de edad, que tampoco lo he leído, ni he leído en su página web, ni lo he escuchado a usted decir nada hoy como que le preocupe este tipo de noticias. Y también, eso también ocurre aquí en nuestra región. Imagino que debe usted saber que la región de Murcia ha repetido como la segunda autonomía con mayor tasa de violencia de género y que nuestra región encabeza la brecha de género del país. La diferencia entre la tasa de actividad de las mujeres y los hombres roza los 15 puntos y duplica la tasa de Canarias o Navarra. ¿Le preocupan a la Asociación Libertas estos datos? ¿Están ustedes a favor de que un maltratador pueda seguir visitando a sus hijos? ¿Conocen la violencia vicaria? ¿Cómo plantean desde su asociación proteger a estos menores? Nos hablaba en la anterior intervención el señor, que ha sido una maravilla escucharlo, don Javier Parra, nos hablaba de los casos de violencia de género en niños, que normalmente son mayoritarios de niños a niñas. Le preocupa también a su asociación esta cuestión y luego nos hablaba sobre la violencia intrafamiliar en menores y del síndrome del niño emperador. ¿Qué piensa su asociación de esta figura? ¿En qué considera que se puede estar fallando para que el bajo nivel de frustración que tienen niños y niñas dé lugar a este tipo de agresiones? ¿Qué ayudas plantean ustedes para los niños y niñas de familias monoparentales? Imagino que estarán al tanto del incremento de patologías de salud mental en menores y de las largas listas de espera en esta región o del colapso que asociaciones como Afectamur o Adaner soportan por falta de medios en la sanidad pública de nuestra región. Sabrá también que mayoritariamente son niñas las que más están sufriendo estas enfermedades. ¿Qué medidas plantea desde su asociación para mejorar esta situación? Nos interesa mucho saber qué opinan sobre que a las mujeres, porque también las hay menores de edad, que se enfrentan a una interrupción de embarazo, incluso por causas médicas muy graves, no se las atienda en ningún hospital público de la región de Murcia. El 2 de julio de 2005, gracias a un gobierno socialista, se aprobó en España la Ley de Matrimonio Igualitario, que supuso equiparar en derechos a las personas LGTBI al resto. La política hizo lo que debería hacer siempre, que fue defender lo que era de justicia. Casi 20 años después, aún hay personas que siguen ancladas en aquel pasado y, lo que es aún peor, que están empeñadas en volver a entonces. Afortunadamente, también hay muchos y muchas que no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. Imagino que debe usted estar al tanto del aumento de los ataques homófobos y racistas en la región, robos de banderas arcoíris que representan al colectivo LGTBI o ataques homófobos en institutos y centros escolares de la región. ¿Qué medidas tomarían desde su asociación para proteger a los niños, niñas y jóvenes que sufren bullying y LGTBI-fobia? Tendríamos también especial interés en conocer qué ayudas promueve su asociación para los menores inmigrantes que llegan a nuestro país huyendo de la guerra o del hambre, sin diferenciarlos por si lo hacen por tierra o por mar. Desde nuestro grupo parlamentario hemos exigido el refuerzo de la educación afectivo-sexual y en igualdad en todos los centros educativos, así como el acceso a la anticoncepción entre los jóvenes de la región de Murcia. ¿Qué valoración tiene su asociación sobre estas cuestiones y qué medidas plantean sobre ello? Y ya por último, recordarles, señor Martínez Peñaranda, que este grupo parlamentario va a seguir denunciando y frenando todo acto o discurso que promueva la desigualdad entre hombres y mujeres, así como aquel que trate de erradicar todas esas políticas que consideramos prioritarias para favorecer la integridad física y moral de las mujeres, como es la ley contra la violencia de género, cuando se margine de cualquier forma al colectivo LGTBI o se atente contra los derechos de cualquier persona, más aún si es menor de edad y sea cual sea su religión, raza o sexo. Y lo vamos a seguir haciendo cada vez que se nos dé voz, como es el caso esta mañana de esta comisión, donde nuestro cometido tenemos claro que es el de defender a la infancia y a la juventud, pero sin excluir a ninguna parte de ella, que es lo que creemos que hacen ustedes desde su asociación. Acabo mi intervención con una frase que considero necesaria, estando donde estamos y habiendo escuchado lo que hemos escuchado. Es de Pedro Cerolo, del compañero Pedro Cerolo, que dijo en su momento: en su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío sí cabe usted. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Les informo a sus señorías que por el Grupo Parlamentario Mixto se ha trasladado a esta presidencia la ausencia y se ha excusado la ausencia del Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Carrera por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días, señor Martínez. Le agradezco su comparecencia en esta comisión y compartir sus conocimientos y sus opiniones en una comisión donde la libertad de expresión pues, debe ser completa, que cada uno diga, los comparecientes y también los diputados presentes puedan opinar y escuchar, también es bueno escuchar opiniones contrarias a lo que uno piensa. En la anterior comparecencia ha habido una frase que deberían de pensar los grandes grupos políticos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que han sido los que han estado gobernando en España a lo largo de todos estos años de democracia. Y que ha dicho el secretario del Tribunal de Justicia de la Región Superior de Justicia de la Región de Murcia: estamos fallando como sociedad. Son muy bonitos los discursos que, bueno, especialmente mi compañera del Partido Socialista ha hecho hoy, que todo queda muy bonito, pero la realidad de la sociedad no está demostrando todo ese buenismo del que están hablando. Está fallando la sociedad por todos los lados. Los jóvenes mayores en el ámbito de la salud mental está habiendo muchísima autolisis, hay muchísimos intentos de suicidio, muchísimos suicidios que se consuman. Entonces, su discurso falla en la realidad. Como usted ha comentado antes, la naturaleza es muy tozuda. También en el ámbito educativo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay esos índices tan grandes de abandono escolar? O sea, es verdad, o sea, es desolador. Cuando han venido aquí hablando de pobreza, 8 de cada 10 pobres mayores vienen de ser niños pobres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? Esa sociedad que dicen que están construyendo tan igualitaria, sencillamente es mentira. Mentira, la realidad lo demuestra. Pueden hacer todas las leyes que quieran, pero la realidad demuestra de que no son capaces de hacer una sociedad más justa y más libre. Usted ha dado su opinión. Me gustaría que pudiera usted dar qué opiniones o qué propuestas puede hacernos. La Asamblea Regional tiene su labor, que es una labor legislativa, y que se pueden proponer propuestas que mejoren la salud en todos los sentidos de nuestros jóvenes y nuestros infantes. Si es posible, háganos saber qué propuestas hace de su asociación y también como padre de familia numerosa que creo que es usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Carrera. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Álvarez por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, don Francisco. En primer lugar, voy a decir lo mismo que ha dicho la señora Hernández respecto de Cerolo, pero con otra visión. Como liberal, pues tengo que defender y defiendo que cada uno pueda expresar su opinión con toda la libertad del mundo, siempre dentro del marco del respeto, como ya le apuntaba la señora presidenta de esta comisión. Y lógicamente yo defenderé que usted lo pueda hacer. Usted sí cabe en nuestro ámbito. Pero también con la misma fuerza pues defenderé nuestras ideas, que pueden ser absolutamente contrarias a las suyas. Y usted, que ha venido a hablar de su libro, pues yo le voy a hablar del nuestro. Nosotros como liberales entendemos que tanto a los niños como a los adolescentes hay que darles protección de manera tácita y común. Y hay que ser realistas y asumir que existen, por desgracia, casos más concretos en los que las administraciones deben de ejercer un apoyo y un amparo extraordinario. Y estos casos, a su vez, se reconfiguran cada día de la mano de la actualidad, ofreciendo nuevos planteamientos y también nuevos retos. Trabajamos para cubrir la necesidad, en su día, de una ley para erradicar la violencia contra la infancia,
que protegiera la integridad física y moral de los niños. Y ahora se impone armonizar los sistemas de protección de la infancia de las comunidades autónomas, con el fin de ser rápidos y resolutivos donde se produzca el problema y en el mismo momento que éste se genere. Otro frente en el que no debemos de bajar la guardia es en el que afecta a la pobreza infantil. Hay que recordar que en el año 2013 la Comisión Europea orientaba respecto a sustentar las políticas sobre 3 pilares. El primero, la provisión de recursos adecuados a las familias de los menores, apoyando el acceso al trabajo de padres y madres para garantizar un nivel de vida adecuado de los niños y niñas mediante ayudas económicas, de gravación de impuestos y ayudas para la vivienda. El segundo, promover la atención desde la primera infancia, garantizando la igualdad de oportunidades en el sistema educativo y el adecuado acceso a la sanidad, a la vivienda y a un entorno de vida adecuado. Y el tercero, el derecho a participar en la cultura, el deporte y al juego. Cuando digo al juego me refiero al derecho a jugar de los niños. Esto me lleva a preguntarle a usted si desde su experiencia cree que las políticas que se ponen en marcha en nuestra región se implementan conforme a estos 3 principios. Un problema que también nos preocupa es el absentismo escolar y es preciso que las distintas administraciones desarrollen acciones para, por supuesto, lograr un mayor nivel de reconocimiento para la prevención, detención y seguimiento de este absentismo escolar. Y desde nuestro grupo parlamentario liberal creemos que, sin ser la causa generadora del resto de problemas, sí que supone un indicativo en primera instancia que nos puede alertar de la existencia de algunos de esos mismos problemas. Y nos gustaría también en este caso saber si usted comparte la visión sobre este problema que afecta directamente a la infancia. Nosotros creemos que los niños en la escuela, al mismo tiempo que adquieren nuevos conocimientos, desarrollan su carácter, su capacidad de reflexión e interacción con otras personas. Y en la actualidad la escuela pues debe de funcionar como un espacio socializador, cuyo objetivo es brindar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Y en nuestra región se trabaja sin descanso por una educación de calidad, lo hace este gobierno regional, para la libre elección, de una educación inclusiva, comprometida con los derechos humanos y también, por supuesto, con el medio ambiente, y que garantice esa igualdad de oportunidades de la que ya vengo hablando. Una educación ajena a las modas que un determinado gobierno nos quiera imponer, y donde los verdaderos protagonistas sean los profesores y los alumnos. Y por nuestra parte, nada más, repetirle el agradecimiento por sus aportaciones, las compartamos o no, pero vamos, tiene usted todo el derecho a hacerlas y a expresarlas aquí en esta asamblea. Gracias de nuevo, señoría. Muchas gracias, señor Álvarez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Pelegrín por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Martínez Peñaranda, espero que no haya dudado en ningún momento que en estas comisiones el ponente tiene absolutamente toda la libertad de expresar su opinión. Usted represente a una o a 1000 familias, tiene derecho a expresar, compartamos o no los principios, en cosas que compartimos, cosas que podemos compartir a medias y en otras, en el fondo, compartimos, pero desde luego esta asamblea en ningún momento ha intentado o ha hecho el mal a la sociedad. Podemos compartir las cosas o no compartirlas, pero es una aseveración fuerte. Y bueno, pues además de esta asamblea hay otras organizaciones, otras instituciones, hay una televisión, hay un acceso a internet, hay 1000 cosas que en general pueden hacer daño a la sociedad, pero creo que el espíritu, no estoy convencida, de trabajo de esta asamblea es siempre buscar el consenso y buscar lo que la sociedad nos demanda en cada momento. Yo le agradezco que haya hablado con franqueza y sinceridad porque, pues representa un número de familias y desde luego creo que no es una postura de libertad quien no le agradezca a usted que esté aquí esta mañana. Yo, desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos siempre la libertad y sobre todo la libertad educativa. Cuando usted ha hablado de que la escuela efectivamente
no se puede utilizar como herramienta ideológica. Vamos, es que en eso el Grupo Popular está totalmente de acuerdo. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Yo creo que, lo ha dicho usted, un derecho que le confiere, en primer lugar, nuestra Carta Magna, la Constitución y todas las leyes al respecto. Los padres son los primeros responsables. Luego es intolerable que una ministra del gobierno que sea, en este caso de un gobierno socialista, pronunciara esa frase de no podemos pensar que los hijos pueden ser exclusivamente de los padres, del Estado. O sea, en eso el Partido Popular está totalmente en contra, totalmente en contra. Creo que a veces hacemos aseveraciones respecto a leyes promovidas pues en el ámbito regional o en el ámbito nacional, que tienen una parte de bondad, pero también tienen una parte de no escuchar a la sociedad. Y vuelvo a algo por lo que esta mañana en la ponencia anterior se ha hablado de la educación de los hijos, de lo que debe suponer la familia para los hijos, de lo que debe ser el entorno escolar, de la educación que se le tiene que dar a nuestros hijos. El Partido Popular, el Grupo Popular, comparte que no se pueden elaborar leyes educativas dando la espalda, aparte de los padres, aparte de los profesores, aparte de la sociedad experta, a sindicatos, ni siquiera a los propios alumnos. Y en ese sentido, si a lo que usted se refiere de no adoctrinar, de no elaborar, es el no considerar opiniones variadas, desde luego nosotros, vuelvo a repetir, creemos en la libertad y defendemos siempre que hay que escuchar. En este caso, no se pueden elaborar leyes dando un portazo a la comunidad educativa, indiscutiblemente, que es lo que, por desgracia, ha hecho el gobierno socialista en estos últimos tiempos. Y en eso, pues yo creo que no dar la posibilidad que los padres elijan la educación de sus hijos, anteponer una red de centros frente a otra, es decir, coartar la libertad entre educación pública o concertada, vetar financiación a centros educativos diferenciando a unos de otros, incluso en algo tan esencial como no involucrarse en el que hay un idioma. Yo creo que tenemos la gran suerte de un idioma universal y el posibilitar que en ciertas comunidades autónomas pues no se respete nuestra Constitución y pues haya niños que sufran bullying por no poder manejarse en castellano. En todo eso, indiscutiblemente, la escuela no puede ser ir en contra de la voluntad de los propios padres. Desde luego, hay determinadas cosas de las que ha dicho esta mañana que no podemos compartir. La ley de igualdad o las leyes que pretenden equiparar en derechos y deberes a hombres y mujeres como personas, pues creo que tiene una bondad suficientemente importante. Ahora, hay determinadas cosas que indiscutiblemente el Grupo Parlamentario Popular, pues en esta Asamblea y también en el Congreso de los Diputados, pues ha dicho pues que no le parecen bien. Luego está la interpretación ideológica de ciertos grupos que si dice, pues me parece que una niña, un niño a una determinada edad, para hacer algo tan importante en su vida, que respetamos, como no puede ser de otra forma, sin un informe médico, es una decisión irreversible, sin que tengan la autorización de los padres, pues por supuesto que no compartimos eso. Pero ideológicamente se interpreta como están en contra. Por supuesto que no. Yo creo que la libertad de elección del tipo de familia y de determinadas cosas en la vida forma parte de la libertad individual y hay que respetarla. Pero creo que siempre enmarcada en unos cauces y en unas determinadas pautas donde un menor que necesita una autorización para hacer una excursión también necesita
de un consejo médico o de un consejo de los padres. En ese sentido, determinadas leyes posibilitan el que no haya odio hacia ciertas conductas, pero el Grupo Popular está en contra de matices de esas leyes porque indiscutiblemente le quitan la potestad, sobre todo a un menor, de tener el apoyo de la familia, llámese autorización o como se quiera llamar, y sobre todo médico. Creo que ha llegado un momento en el que se ha confundido las leyes de igualdad, la perspectiva de género, la ideología de género. Hay un totum revolutum que se mezcla en función de los intereses en cada momento. Creo que en esta sala todos compartimos que hombres y mujeres somos absolutamente iguales y que ninguna ley debe menospreciar a una persona frente a otra, salvo en conductas excepcionales donde se vea de una forma en magnitud importante perjudicada uno de los dos sexos, como puede ser la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer existe y hay que seguir luchando y trabajando, pero también hay que luchar y trabajar cuando existe esa violencia intrafamiliar, cuando los niños maltratan a los padres, pero también habrá que tener en cuenta si hay algún caso de violencia donde se produzca en sentido contrario. En ese sentido, insisto y repito, la palabra libertad y respeto a hombre y mujer como personas. Yo voy terminando, no le voy a hacer ninguna pregunta ni le voy a intentar cambiar su opinión, que sé la que es y que lo he expresado aquí con franqueza esta mañana. Le vuelvo a repetir, no compartimos las formas en algunos aspectos. En el fondo, creo que la palabra libertad del individuo, respeto al entorno familiar y al entorno familiar, a la familia, sea la que sea, En los últimos tiempos hay efectivamente unas tipologías de familias muy variadas que desde este grupo parlamentario se respetan y valoran todas, pero hay una determinada familia en un entorno de valores morales, en un entorno cercano a la Iglesia, en un entorno que no se valora por otras administraciones en igualdad de condiciones, y en eso estamos en contra. Le agradezco su intervención, pero creo que entre todos debemos procurar que la libertad individual, la libertad educativa, que los padres son los responsables de sus hijos, tenemos que conseguirlo. Y si no, daremos lugar pues a que se produzcan bueno, pues situaciones no deseables. Yo desde aquí, además de pedirle a usted en su intervención que valore ese comentario no fortuito de que la Asamblea hace un mal hacia la sociedad, que lo retire porque no es verdad y que seamos capaces de respetarnos en la diferencia de pensamiento, pero también en la libertad de que cada uno, igual que usted, podamos pensar de manera distinta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pellegrín. Tiene usted también la oportunidad de retirar ese comentario que entendemos también desde esta presidencia desafortunada. Turno para la contestación del presidente de la Asociación Libertas, el señor Martínez, por un tiempo máximo de 15 minutos. Bueno, pues con toda libertad me voy a expresar. Creo que ha sido muy injusta esa amonestación, porque... Señor Martínez, le voy a interrumpir un momento. Desde esta presidencia y de esta comisión, por favor, cierre un momento el micro. Sí. Y ahora, si quiere, lo abre. Desde esta presidencia siempre respetamos la libertad de expresión de cualquier compareciente, compartamos o no compartamos lo que dice. Mi obligación como presidenta de esta comisión es guardar y hacer guardar el reglamento. Y el reglamento de la Cámara exige y pide respeto a esta asamblea y a este grupo parlamentario. Y entendemos que ha faltado usted el respeto a esta asamblea. Y le repito, tiene usted la oportunidad de retirar ese comentario que entendemos que es irrespetuoso hacia la asamblea. Un momento, por favor, que no he terminado. Y en segundo lugar, le pedimos que se ciña al objeto de la presente intervención, que es ni más ni menos que contestar a las preguntas que le han señalado sus señorías. Y le pido que se ciña a ello. Muchas gracias. Agradezco muchísimo el respaldo que me ha dado
el representante del Grupo Ciudadanos, diciendo que tengo libertad para expresar lo que opino, que es una opinión. También lo ha dicho la representante del Grupo Popular y el representante del Grupo Vox. Esa libertad y franqueza, que al principio de mi intervención he agradecido, significa que yo puedo decir que una cosa no me parece bien, y si no me parece bien, quiere decir que me parece mal. Si eso se considera una ofensa, me parece injusto. Entonces, esa es la gran tragedia del derecho positivo, que el que dicta las leyes en el derecho positivo se cree que la ley es siempre buena y puede estar equivocada, porque la ley que no respeta el derecho natural puede legislarse injustamente. Así, por ejemplo, en democracias mucho más históricas, como puede ser la de Estados Unidos, se mantuvo la discriminación racial hasta mediados del siglo XX. Y la discriminación racial era una ley aprobada democráticamente, y no por eso era buena. Quiere decir que esa es la gran tragedia del derecho positivo. Y si al legislador no se le puede decir que se ha equivocado, pues entonces esto no es libertad. La discriminación racial es un mal. No se le puede decir que es un mal. ¿Por qué? Porque no respeta el derecho natural. Señor Martínez, le vuelvo a recordar que tiene que ceñirse al objeto a... exclusivo único de la respuesta o aclaración de las preguntas que le han hecho sus señorías. Le pido, por favor, se ciña a ello. Gracias. Bueno, en cuanto al respeto de que hablaba la representante socialista de la religión, o sea, el respeto a la igualdad de religión, raza y sexo, pues he hecho referencia a la raza por esa ley que digo de Estados Unidos que fue injusta. En este momento en España hay una discriminación hacia el sexo masculino, reconocida incluso por el vicepresidente Alfonso Guerra, que claramente dijo en unas declaraciones recientes que esa ley es anticonstitucional porque discrimina por razón de sexo. Y eso lo reconoció, que fue impresionado el Constitucional, y públicamente lo ha reconocido. Y además que es evidente, porque se culpa al varón por algo que yo no tengo culpa de haber nacido varón y resulta que soy culpable y preventivo. ¿Y yo qué he hecho para ser culpable? He nacido varón y tengo unos genes y tengo unas cromosomas y resulta que por esa razón previamente tengo una, digamos, una ley que ya me está culpando y se carga la presunción de inocencia, que es un pilar fundamental en un Estado de Derecho. Por lo tanto, es una ley completamente inconstitucional. En cuanto a los comentarios que ha dicho usted del señor Cerolo, le voy a decir, solamente le voy a responder con una pregunta, para que ustedes lo piensen. Le voy a hacer solo una pregunta. Tanto que hablan del respeto a la igualdad, del respeto a la diversidad, del respeto a la tolerancia. La pregunta es la siguiente, la voy a decir despacio. ¿Tengo yo el mismo derecho que los demás? ¿Tengo yo derecho a educar a los hijos de los demás según mis ideas? ¿O eso solo es privilegio de ciertos colectivos? Y eso es lo que está sucediendo, que en este país ciertos colectivos son los que están legislando, influyendo en el legislativo, porque todas estas leyes que se han aprobado son un corta y pega, todas, un corta y pega. Yo no sé si es que les dan a ustedes el PIN y les dicen esto tenéis que aprobar. Eso es lo que nosotros pensamos, libremente exponemos. Y es más, no solo lo pensamos, sino que estamos seguros de que es así. Yo tengo la absoluta certeza de que es así, porque incluso el Grupo Parlamentario Popular ha aprobado esta ley por indicaciones, y yo lo he publicado en un libro, con nombres y apellidos, de personas que cuando se aprobó esta ley reconocieron, y yo lo escuché, reconocieron que habían seguido instrucciones y directrices, y lo he publicado y nadie me ha llevado a los tribunales, directrices y diciendo, esta ley tiene más de 30 artículos que no cumplen leyes de rango superior ni la Constitución, y lo reconocieron. Pero tenemos que darle el visto bueno porque nos han dicho que lo hagamos. Así de claro lo digo. Y además no se ha sometido el informe jurídico de esa ley, está sin hacer. ¿Por qué está sin hacer? ¿Por qué no se ha hecho un informe jurídico sobre esa ley? Ni se ha sometido al informe jurídico del Consejo Escolar, para que toda la comunidad educativa pueda expresar
su opinión al respecto de esa ley. Eso no se ha producido. El informe jurídico no está hecho, yo no lo tengo ni lo he visto, y de hecho no está hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Luego, en cuanto al tema de otros temas, pues es muy difícil que yo en el poco tiempo que me queda pueda responder a todas las cosas que me han dicho. Pero evidentemente está claro que yo no he venido aquí a darle la razón, he venido aquí con la legitimidad que me da, sobre todo, más que el rol que tengo como investigador o como experto en educación afectivo-sexual, en el rol que tengo como padre en la defensa de mis hijos y en la defensa de la infancia. Entonces yo creo que esa legitimidad me da derecho a opinar, a protestar, a decir que no me parece bien la ley, y en respuesta también a lo que ha dicho el señor Carrera del grupo parlamentario Vox, pues le agradezco sus palabras, y cuando ha preguntado que qué se puede hacer, pues yo diría que lo primero que hay que hacer es derogar la ley. La ley hay que derogarla. Si hace falta ayudar a ciertas personas que son vulnerables, que necesitan ayuda, pues hágase una ley, pero hágase una ley asesorándose de los verdaderos expertos, no asesorándose de ideólogos, que esta ley está desde el preámbulo hasta el último párrafo impregnada de ideología. Una ideología, las leyes de igualdad, todas las leyes de igualdad, la ley LGTBI y la otra, todos son impregnadas de ideología. Recientemente ya muchos países están rectificando, y yo les ruego a ustedes que rectifiquen. Muchos países están rectificando. Tenemos mucha información de cómo en otros países como el Reino Unido, Suecia, Noruega, se está rectificando en este sentido, porque se está haciendo mucho daño a la infancia. Y si esto no es un mal, pues que venga Dios y lo vea. O sea, y muchos países están rectificando. El Estado está desplazando a la familia y se han dado cuenta de que esto es un error. Por ejemplo, ha habido declaraciones en España recientemente de expertos y de gente muy preparada, muy sabia, como puede ser voy a citarlo aquí, el señor Celso Arango, que es un psiquiatra de muchísimo prestigio, catedrático en Palma de Mallorca, y que prestigioso, y ha cargado contra esta ley, contra la ley trans, que en realidad la ley trans que se está promulgando a nivel estatal es una deriva de las que se están aprobando en todas las regiones. Prácticamente se difieren en muy poco. Y él ha cargado contra la ley trans. ¿Por qué? ¿Porque acaso es una persona irrespetuosa? ¿Porque acaso ofende a alguien? No, simplemente porque ha dado su opinión libre de que es un error y de que es un mal. Y eso no debe ofender a nadie. Al revés, debe servir para rectificar. Resulta que este hombre ha dicho que este es un psiquiatra que dice que la proporción de los niños que tienen un problema de disforia y que necesitan atención, pues es de 1 a 100. De 1 a 100, es decir, hay 99 que están siendo confundidos, que están siendo adoctrinados, manipulados, y se les está promoviendo un problema donde no existía. Donde no existía se está creando el problema, porque se está intentando normalizar algo desde una edad muy temprana, donde el desarrollo cognitivo de los niños no está todavía maduro para que comprendan estas cosas. Y entonces los casos excepcionales, que los hay, deben ser tratados de forma individual. Lo que no puede ser es que se promuevan adoctrinamientos y una visión antropológica equivocada, que lo que hace es crear el problema donde no existía. Habla de 100 a 1, en esa proporción habla este psiquiatra del que acabo de mencionar. Y muchísimos expertos así lo aseveran, tal como yo he estudiado y he escrito libros al respecto. Porque estos tratamientos de niños pequeños de 8 o 9 años de administración de tratamiento de hormonación cruzada en niños que todavía no saben nada, y que ellos puedan tomar decisiones en este sentido, pues les hace que sea algo irreversible. Pueden perder la fertilidad, pueden perder... En Noruega, Reino Unido han dejado de financiar estas cosas
porque han visto que para una persona que le viene bien, hay 100 que les viene mal. Estas son declaraciones de este psiquiatra. Bueno, tengo muchos expertos que podría mencionar, pero no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Con esta ley se deja de tener un acompañamiento médico, porque claro, como no se quiere estigmatizar, porque si se dice que son trastornos ya es estigmatizar, pues entonces, ¿qué son? ¿Quién hace la operación de cambio de sexo? ¿Lo hace el carnicero? No, lo hace un médico, por lo tanto habrá que tratarlo como tal. ¿Quién hormona? Lo hace un endocrino, por lo tanto no lo hace un carpintero. No lo hace un carpintero, entonces todo esto hay que acometerlo de una forma profesional. ¿Que hay personas que están sufriendo disforia de identidad? Por supuesto que sí, pero hay que tratarlo de una forma individual. Lo que no se puede hacer es utilizar el sistema educativo como correa de transmisión de una visión antropológica en contra de la ciencia, en contra del sentido común. Ya estamos viendo como en algunos, por ejemplo, recientemente se están dando ya noticias de que el sentido común dice que esto es un absurdo. ¿Cómo es posible? La Federación Internacional de Natación ya está diciendo que no pueden competir hombres trans con mujeres porque se las dejan fuera de juego. Y se ve un señor ahí subido en el podio que a lo mejor como hombre no había pasado ni a octavos de final y gana el oro porque está compitiendo con mujeres, porque él dice que es una mujer. Y la Federación Internacional de Natación ya ha rectificado y ha dicho que esto no se va a permitir, porque esto lo dice el sentido común. Y cualquiera que tenga 2 dedos de frente lo comprende, que es una injusticia para aquellas chiquillas que están entrenando desde cría y llegan a los 22 años con toda la ilusión a competir y resulta que un hombre les gana. Pero bueno, qué absurdo es este. Entonces, todo esto es un delirio. Esto es un delirio y se ha abordado de manera incorrecta, sin asesorarse de expertos, sin asesorarse de gente formada, porque los hay y muy buenos. Yo, más que venir aquí como experto, que el rol que no quiero, vengo como padre a decir que esto es una injusticia. Y si decir una injusticia es motivo de ofensa, pues pido perdón. Pero yo creo que no es una injusticia opinar y decir lo que se piensa al respecto de unas leyes que son injustas. Como he dicho, el derecho positivo tiene esta tragedia. Se pueden equivocar los legisladores, aunque sean democráticas las decisiones, como ya he puesto el ejemplo de cómo la discriminación racial se mantuvo hasta mediados del siglo XX en Estados Unidos y en cambio pues no emanaba del derecho natural esa ley y era injusta. Y eso se puede cuestionar, por supuesto que se puede cuestionar, si no, entonces ¿de qué libertad estamos hablando? La adolescencia es un momento de la vida con enormes incertidumbres e inestabilidad y hay cosas que en la adolescencia parecen clarísimas y luego no lo son. Entonces, que puedan tomarse decisiones de esta manera tan frívola, sin tener en cuenta a la familia, me parece un gravísimo error. Y el gobierno tiene, el legislador tiene que comprender que desde las familias, desde los padres, podamos hacer una crítica constructiva de este tema. ¿Qué le digo yo al señor portavoz del grupo Vox? ¿Qué se puede hacer? Pues lo que acabo de decir, que deroguen la ley, que es una ley injusta, absolutamente injusta. Y que no está asesorada, ni tiene informe jurídico para ver cuáles son las contradicciones con leyes de rango superior, ni derechos fundamentales, ni la Constitución. Ni tiene asesoramiento de expertos, ni tiene nada. Es simplemente un corte y pega de lo que ya han dicho que tienen que hacer y han hecho. Y esa es mi opinión, y la voy a decir aquí y en Sebastopol. Finlandia, Suecia y Reino Unido, los países en cuya legislación se inspiró la conocida Ley Trans, están rectificando en sus regulaciones. Estúdienlo, véanlo, infórmense. Suecia, país pionero en estas leyes trans, es el primero en reconocer la disforia de género en el año 72 y se niega ya a hacer tratamientos hormonales a menores. Ya, infórmense, es así. Reino Unido, donde yo he vivido, en Londres, yo esto ya lo he visto, ya han recorrido el mismo camino que vamos a recorrer nosotros. Y donde no habían casos nada más que un problema, que existen, por supuesto que existen, claro que existen, había un caso entre 100.000 o entre 10.000 de personas con conflictos de identidad, jóvenes, adolescentes, niños, donde había un caso entre 10.000, ahora hay 4 y 5 casos por aula. ¿Por qué? Porque eso se está promoviendo, se está financiando, se está implantando, y todo eso se implanta a través de leyes. Señor Martínez, le informo que se le está acabando el tiempo, tiene que ir usted terminando. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. Gracias por su comentario. Entonces, pues conviene subrayar que mi presencia en esta comparecencia abarca esos 2 roles, pero sobre todo el segundo es el más importante, por encima del primero. Como padre de familia
y representante de miles de familias. ¿Tengo yo derecho a educar a los hijos de los demás según mis ideas? No, eso es privilegio de ciertos colectivos. Eso no es libertad, ni es tolerancia, ni es respeto a la diversidad, porque nosotros también somos diversidad. Vive y deja vivir sería el planteamiento del señor Cerolo, pero no parece que sea el que su colectivo está, digamos, poniendo en práctica, porque no deja vivir. A mí me parece muy bien que cada uno viva como quiera, pero que dejen a mis hijos en paz y no les impongan una visión antropológica y un estilo de vida obligatorio cuando el Estado lo que tiene que hacer es ser neutral. Por lo tanto, señor Martínez. La última frase. Si bien mi comparecencia ha sido desde el más absoluto respeto en las formas, creo, como no puede ser de otra manera, en el fondo quizá no haya gustado lo que he dicho, pero es que esto es así, la democracia es así, que uno pueda escuchar lo que no le gusta. Y creo que en mi legítimo derecho es el que me da y el que me otorga la paternidad, que es un derecho natural que está por encima de cualquier derecho positivo y por encima del Estado. La familia es un ente anterior al Estado. Por supuesto, agradezco y espero que este sano debate hayamos podido ayudar a la sociedad española en general y murciana en particular y corregir aquellas derivas que se hayan podido tomar y deban corregirse. Todos estamos en camino y todos debemos aprender y rectificar. Y espero que esta sesión aporte este pequeño pero importante granito de arena en la construcción de una sociedad más justa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Tenemos comisión a la hora, la 1 de Comisión de Asuntos Generales y no nos da tiempo, estamos sufriendo soluciones.